de transformación de energía en los seres vivos. Pues estudia todos los procesos mediante los cuales los seres vivos transforman, tienen y transforman la energía para poder subsistir. ¿Sí? El metabolismo se encarga de estudiar todos esos procesos. Ustedes saben que necesitamos energía, ¿no es cierto? ¿De dónde sacamos la energía? De los alimentos. En los alimentos, ¿qué alimentos nos proveen buena cantidad de energía? Los carbohidratos son nuestra primera opción energética. Y luego, los lípidos son la segunda opción. Y luego, cuando la cosa se complica mucho, los aminoácidos, proteínas y aminoácidos. Podemos echar ahí en la misma talega, degradamos las proteínas hasta aminoácidos. ¿Qué hacemos? Entonces, como la principal fuente de energía son los carbohidratos, entonces uno va a la panadería, compra un pan de 5.000 y dentro de ese pan de 5.000 viene una batería de litio, ¿no es cierto? Son carbohidratos con energía, ¿no? Y esa batería de litio es la que nos mantiene, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Dónde está la batería de litio en los carbohidratos? En la glucosa. ¿Dónde tiene la glucosa la energía? En los enlaces. ¿En cuáles enlaces? ¿Qué grupos funcionales tiene la glucosa? ¿Qué grupos funcionales tiene la glucosa? Aldehído. No, si es glucosa no puede ser cetona, es aldehído, no puede ser glucosa. ¿Qué otros grupos funcionales tiene la glucosa? ¿Ah? Hidroxilo. ¿Y qué otro grupo funcional tiene la glucosa? Aldehído. ¿Qué otro grupo funcional tiene? Aldehído, hidroxilos y ¿qué otro grupo funcional? ¿Cómo es que es la fórmula de la glucosa? C6H12O6. O sea que si es C6, ¿qué quiere decir? Que tiene que. C6 quiere decir que tiene que. 6 carbonos. ¿Sí? 6 carbonos. ¿Los carbonos están puestos ahí así? ¿No? ¿Cómo? Por enlaces simples, carbono, carbono. Ese es el otro grupo funcional, el grupo alcano. ¿Sí? ¿Vimos el grupo alcano o no lo vimos? Entonces, vuelvo y les repito, hay que acordarse de toda la bioquímica. Uno, porque yo no voy a volver a dar la bioquímica. Porque yo ya se las di y Judy, a los que no estuvieron conmigo, también ya se las dio. ¿Listo? Ok, entonces hay que acordarse de eso. Entonces, lo primero, esos grupos funcionales, entonces ya tienen una segunda tarea. ¿Sí? Además de entender las proteínas, es acordarse de todos esos grupos funcionales y de los enlaces. Entonces, ¿cuáles enlaces son, Isabel? Enlace simple, carbono-carbono, que son enlaces de qué tipo? Y son enlaces de qué tipo? Covalente de qué tipo? No polar. Enlaces covalentes, no polares o apolares. ¿Y eso se caracterizaban por qué? Porque eran fuertes. O sea, que, ¿qué quiere decir? Exactamente, que cuando se rompen liberan mucha energía. ¿Y por qué es que comimos carbohidratos?
Porque necesitamos energía. O sea que, ¿dónde viene la energía en la glucosa? En los enlaces carbono-carbono. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Romper esos enlaces carbono-carbono. ¿Sí? Para eso hay una ruta metabólica llamada glicólisis, que la vamos a ver en detalle. Y sacar de esos enlaces carbono-carbono esa energía. ¿Has palpado la energía? ¿Has tenido energía en la mano así que la puedas agarrar? ¿Dos? ¿No? ¿Por qué no? Porque, ¿y eso qué quiere decir? Sí, la energía no es materia, ¿eso qué quiere decir? Sí, ¿qué quiere decir? Que la energía no es materia. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que no se crea, sí, eso es una propiedad de la energía, que es constante en el universo, pero ¿por qué la energía no es materia? ¿Qué quiere decir eso, que la energía no es materia? ¿Ah? Que no es física, especifica física. O sea, no es tangible, no ocupa un lugar en el espacio. Porque eso no es materia, porque no ocupa un lugar en el espacio, o sea que no es tangible, así que la podamos. No la podemos sentir. Sentimos el calor, ¿no? Sí, el calor es una forma de energía. Agarren un par de primarias. ¿Sí? Cuerdas primarias. ¿Sentirán el corrientazo? Sí, ¿no es cierto? Y es energía, ¿no es cierto? Pero no es algo palpable, no es materia. Entonces, esa energía que sacamos de los enlaces carbono-carbono, ¿cómo hacemos para guardarla? Si no es tangible. ¿Ah? Sí, pero ¿cómo así en la célula? ¿Pero cómo hacemos para guardarla? ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos para guardar esa energía? Rompimos, a ver, les planteo otra vez. Rompimos un enlace carbono-carbono y eso salió una determinada cantidad de energía y necesitamos esa energía que guardarla para poderla usar, ¿no es cierto? Sale esa energía. Entonces, ¿cómo la guardamos? ¿Ah? Transformando. Haciendo otro enlace. La sacamos de un enlace, entonces ¿cómo la guardamos? Haciendo otro enlace. ¿Qué otro enlace hacemos? ¿De qué? ¿Qué hacemos al final con la energía que sacamos de los enlaces carbono-carbono? ¿En forma de qué? Bueno, si la almacenamos en forma de tejido adiposo, ahí hicimos enlaces carbono-carbono de nuevo, pero la vamos a usar, entonces hacemos un enlace que... ¿Qué molécula hacemos ese enlace? Guardamos esa energía en forma de otro enlace, pero ahora entre grupos fosfato. Y entonces hacemos enlaces fosfoéster. ¿Qué moléculas tienen enlaces fosfoéster? ¿No? ¿Han oído hablar del ATP? ¿Sí? ¿Qué es el ATP? ¿Ah? Tiene energía. ¿Qué quiere decir la sigla ATP? Adenosin trifosfato. Tiene tres fosfatos, o sea, dos enlaces fosfoéster. En esos enlaces fosfoéster se guarda la energía que se saca de los enlaces carbono-carbono, de tal manera
que cuando la célula necesita energía, ¿qué hace? Rompe uno de los dos datos del ATP, el último, libera esa energía y esa es la que va a utilizar para que pase una molécula de un lado a otro, para que pueda haber la contracción muscular, para todas las funciones celulares. Por eso el ATP es un protagonista central en este curso, porque la idea es llegar a que la energía de las moléculas combustibles quede contenida en el ATP. Y por eso el ATP lo llamamos la moneda energética de la célula. ¿Listo? Entonces, en el metabolismo vamos a ver todos los procesos para, a partir de los alimentos, sacar esa energía, hacer ATP y todo eso. A esa parte de sacarle la energía a los alimentos de la dieta, le llamamos catabolismo. Entonces, esa es una parte del metabolismo que luego vamos a estudiar. Pero, ¿y para qué sacamos energía? Para correr, sí. ¿A qué más sacamos energía? Para hacer los procesos en el cuerpo. ¿Ustedes no han notado que sufrieron una metamorfosis? ¿Lo hicieron? ¿Eso es una metamorfosis o no? Eran chiquiticos, no se diferenciaba si eran hombres o eran mujeres. ¿Sí? Niño, uno no diferencia si es niño o niña cuando tiene 5 años, ¿no? A las niñas les dejan el pelo largo, a los niños de pronto no, pero son planitos por todos lados. ¿No es cierto? Pero las niñas después de los 10 años ya no son planitas. ¿Sí? ¿Y eso qué pasó ahí? ¿Qué sucede? Empieza a acumulárseles materia en diferentes partes del cuerpo, ¿no es cierto? Y eso es un proceso natural. ¿Y de dónde salió esa materia? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió la materia que te hizo más alto y más robusto? ¿La pegaron ahí con plastilina o qué? Bueno, no hemos dicho que la energía no es materia. ¿De dónde salió? De los alimentos, pues claro, de ahí salió. De los alimentos salió esa materia. Por esa razón es que ustedes, por la edad que tienen, ¿cuál es el estado natural de ustedes? Hambre. ¿Y por qué siempre tienen hambre? Bueno, pues porque todavía, aunque no lo crean, están en etapa de crecimiento. Entonces necesitan mucha materia para sacarle la energía y además de eso, para tener moléculas que sirvan de ladrillos para poder hacer sus propias moléculas. ¿Sí? Entonces, si se comen un pedazo de carne, del animal que sea, ¿sí? En ese pedazo de carne, ¿qué vamos? Proteínas. Bueno, van también lípidos, carbohidratos, ¿no? Van proteínas. ¿Y esas proteínas están hechas de aminoácidos? ¿Cuántos aminoácidos diferentes hay que constituyen a las proteínas? 20. ¿Cuántos básicos? 12. No, 8. Hay 12 esenciales y hay 11. ¿Cuántos básicos? ¿Cuántos? ¿Y quiénes son? Lisina, arginina e histidina. Esos son básicos. Yo no les estoy diciendo. ¿Ya? Esos son aminoácidos básicos. A ver, ¿qué me pueden ustedes decir de la lisina de pollo? ¿Será muy diferente a la lisina de cerdo y muy diferente a la lisina nuestra? ¿Qué creen? Es la misma lisina. Entonces, en la carne del pollito que nos comimos hoy al almuerzo, ¿sí? ¿Venía actina o no? ¿Sí venía actina o no en la carne del pollito que nos comimos hoy?
¿Se acuerdan de la actina? ¿Sí? ¿Qué hace la actina? Es una proteína de músculo. Entonces nos comimos un pedazo de carne de pollo o de cerdo. ¿Ahí venía actina? Obviamente sí venía actina, ¿no es cierto? ¿La actina de pollo es igual a la actina nuestra? Ahí sí, ¿no? La actina del pollo se parece. Tiene muchos aminoácidos de la secuencia parecidos, pero no es igual. Ah, pero los aminoácidos de lo que está hecho la actina de pollo sí son iguales a los aminoácidos con los que podemos hacer nuestra actina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Rompemos la actina de pollo, la llevamos hasta aminoácidos, esos aminoácidos los mandamos a nuestros músculos y con eso se construye la actina nuestra. Utilizamos la materia prima para hacer nuestras moléculas, ¿ok? Entonces, a eso se le llama un proceso de biosíntesis. ¿Listo? Y en ese proceso de biosíntesis, pues hay que hacer enlaces. Para hacer enlaces, ¿qué necesitamos? Energía. Entonces, ¿de dónde sacamos esa energía? Entonces, miren que la biosíntesis en el metabolismo se llama anabolismo. Y la idea es que la energía que se saca en el catabolismo la gastemos en el anabolismo. ¿Estamos? Y en eso se centra, esos son los dos procesos centrales del metabolismo. ¿Sí? Hay algunos procesos metabólicos que sirven tanto para catabolismo como para anabolismo. Y entonces a esos procesos les llamamos procesos anfibólicos. Anfi de dual, sirven para las dos cosas. ¿Listo? Para poder hacer el metabolismo necesitamos entonces, para poder hacer el metabolismo necesitamos reacciones químicas. ¿Sí o no? Y para poder hacer una reacción química necesitamos pues, reactivos. ¿Vamos? Uno o varios reactivos, sustancias químicas, que acá en metabolismo no les vamos a llamar reactivos, les vamos a llamar sustratos. Y necesitamos que esas reacciones químicas ocurran rápido o lento. Rápido. ¿Ah? Rápido. ¿Y cómo hacemos para que una reacción química ocurra rápido? Catálisis. Necesitamos catalizadores, ¿no es cierto? Necesitamos catalizadores. Entonces ustedes cuando desayunan siempre se comen sus 10 gramos de platino, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿No comen platino al desayuno? ¿Por qué? El platino es un excelente catalizador. Entonces, ¿cómo hacen? Si no comen platino. ¿Ah? Necesitamos catalizadores. El platino es un excelente catalizador, pero a ustedes no les gusta. ¿Ah? Claro, necesitamos enzimas que son los catalizadores orgánicos, ¿no es cierto? Esos son los que vamos a utilizar. Por eso le vamos a dedicar 20 días, como les digo, a estudiar las enzimas, que son los catalizadores que nos van a permitir que ese metabolismo funcione. ¿Cómo funcionan las enzimas? Bueno, vamos a ver eso a lo largo del curso. Pero vamos a estar viendo lo que llamamos vías o rutas metabólicas. ¿Que consiste en qué? En que tenemos un sustrato A, el cual es convertido a producto B por una enzima 1. El producto B va a ser sustrato de una enzima 2 que lo va a convertir en producto C, que va a ser sustrato de una enzima 3 que lo va a convertir en sustrato D, que a su vez se convierte en E, que a su vez en F y hasta N. Y entonces en cada paso hay una enzima.
que acá podemos poner enzima N. ¿Listo? ¿Y eso qué es? Una ruta o vía metabólica. Es un paso a paso que se va a dar dando. ¿Okay? De eso vamos a estar viendo, van a quedar saturados de ver rutas metabólicas. ¿Listo? En esas rutas metabólicas vamos a ver que, como se trabaja en frecuencia, si de pronto aquí a la enzima 3 le dio una chiripiorca y no funciona la enzima 3. Entonces, si no funciona la enzima 3, ¿qué va a pasar? Se empieza a acumularse, porque la enzima 2 sigue haciendo su trabajo, ¿no es cierto? Y entonces empieza a acumularse y resulta que en condiciones normales la célula veía AC. Cuando estaba eso funcionando bien, la célula veía AC. No, ¿por qué? Porque C se producía e inmediatamente lo cogía la enzima 3 y lo convertía en D. Ahora que se empieza a acumular C, la célula no conoce a C y no sabe qué diablos va a hacer con C. Y entonces, ¿qué hace la célula? En medio de ese azar, mete a C por acá a otra ruta metabólica y la termina convirtiendo en un producto X que por lo general es más tóxico para la célula que el mismo C. Entonces, complicado para la célula. La otra situación es que como la enzima 3 no funciona, no va a haber D, por ende tampoco va a haber E, tampoco va a haber F, y el producto que necesitaba la célula, que era N, ya no va a estar. Entonces, otro problema más para la célula. No va a tener el producto. ¿Estamos? Y puede ser que por aquí este E también sirviera de intermediario por acá para otra ruta, como vamos a ver. Entonces, no va a haber suficiente. Y entonces, la célula se mete en una complicada terrible porque faltó o no funciona bien esa enzima. ¿Okay? Y eso también lo vamos a ver en metabolismo. Las alteraciones de las rutas metabólicas debidas a ¿qué? A fallos en las enzimas. ¿Sí? Entonces, eso forma parte de un grupo de enfermedades que se llaman errores innatos del metabolismo. Pero ese mismo principio se utiliza en la bioquímica 4. La bioquímica 3 les dije cuál era. Biomol. Esa la van a ver próximamente. Le dicen biología molecular, pero eso es bioquímica. ¿Y la 4 saben cuál es? Entonces, ¿qué hace fármaco? Los fármacos, ¿qué hacen? Esto mismo, pero desde afuera. Esto ya aquí es genético. Un fármaco que viene y bloquea a una enzima. Y le va a pasar a la célula exactamente lo mismo y se muere. Entonces, un antibiótico, ¿sí? El acetaminofén, que nos sirve para bajarnos la fiebre y el malestar general, ya les había explicado en el pasado, bloquea la ciclooxigenasa, ¿no? Entonces, le pasa lo mismo. Entonces, eso relaciona el metabolismo con farmacología. ¿Listo? Ok, entonces de eso es lo que vamos a estar hablando a lo largo de todos esos procesos metabólicos. Pero lógicamente para poder hablar de todas esas rutas metabólicas, primero tenemos que conocer a los protagonistas principales en ese proceso, que son ¿quiénes? Las enzimas. Las enzimas, y por eso nos vamos a dedicar esta primera parte a estudiar enzimas. A ver, ¿qué me falta de esta parte introductoria? Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Entonces, consejo personal, para que no tengan problemas, luego empiecen a preparar el curso de los exámenes desde ahora. ¿Cómo los empiezan a preparar? Ya empezamos, hoy ya empezamos. Enzimas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Agarrar ese libro
de Strayer, ¿sí? En la presentación del curso, pues que les voy a colocar en esa mano, ¿sí? Todo esto que les he dicho, están en unas presentaciones en diapositivas que se las voy a colocar en esa mano. Ahí va la bibliografía, o sea, los libros que se pueden utilizar, ¿sí? Las imágenes que yo voy a usar son las imágenes, como ustedes ven allí, del libro de bioquímica de Luber, Strayer y Son. ¿Sí? La 6ª edición, pero tiene las mismas imágenes de la 7ª edición y tiene las mismas imágenes de la 8ª edición, que es la última. Entonces ustedes pueden leer de la 6ª, 7ª, 8ª edición. No es una camisa de fuerza el libro de Strayer, es un libro guía. ¿Sí? Hay otros libros también muy buenos, o incluso que me gustan más. A mí, yo soy más devoto de la bioquímica de Leninger Cox, esa me gusta mucho. Y me gusta más todavía la de Matthew Van Holden. Lo que pasa es que la Matthew Van Holden no la volvieron a actualizar, pero es un libro buenísimo. En la biblioteca hay 2 ejemplares de la Matthew Van Holden. ¿Sí? Está el de Leninger, ¿sí? Está la bioquímica de Ramos. La de Harper, pueden leer de la de Harper, pero ¿sí? A veces se queda cortico en algunas cosas, pero pues igual pueden leer. Al final de cuentas, de donde se sea que puedan leer estos temas, es válido, ¿sí? Las ayudas en internet, los tutoriales en YouTube, lo que le pregunten al ChatGPT, a San Google, que todavía no ha sido del todo desplazado por el ChatGPT. ¿Estamos? Pero tengan algo en que estar leyendo, no se dejen colgar. Y no aplica solo para bioquímica, aplica para todas las materias que están viendo. ¿Sí? Entonces, no se dejen colgar para que, pues, al final del semestre, no estemos pendientes de ese 10% de las ayudas complementarias. Resulta que el 90% son los exámenes y los quizzes. Pero al final del semestre, gran cantidad de gente del curso está pendiente de las ayudas complementarias que ni siquiera las habían subido. Profe, ¿será que puedo subir el taller 4? El de enzimas. Y el primer taller. ¿Sí me entienden? Pero ¿eso qué es? Me perdonan que se los diga así, franca y abiertamente, eso se llama irresponsabilidad. ¿Estamos? ¿Cuándo ustedes se metieron a esto voluntariamente o no te metiste a esto voluntariamente? ¿Hay algunos que no se metió voluntariamente? ¿Me hago entender? Entonces, sean coherentes y consecuentes con eso. Hay cosas innegociables en la vida que uno no puede negociar. Una, la dignidad. Y ya vieron todo el mega rollo que se armó, ¿no? Por la dignidad. Y eso, independientemente de cualquier cosa, y no es un comentario político, ¿sí? Pero estoy de acuerdo con lo que dice Pedro. O sea, la gente hay que tratarla dignamente. Y la gente no puede perder la dignidad. Eso no se negocia con nadie. Y otra cosa que uno tiene que tener siempre presente en la vida es ser coherente. Hay que ser coherentes. Y entonces, si ustedes son coherentes, tienen que asumir que ustedes se metieron a estudiar medicina. Y entonces, ¿qué es lo mínimo que tienen que hacer? Pues responder con ese compromiso. Es como lo mínimo, ¿no es cierto? Y eso se llama coherencia. Y particularmente para mí, esas son cosas innegociables. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar.
Bueno, entonces vamos a hablar de las enzimas. Las enzimas, pues ya dijimos que son catalizadores o sea que aceleran las reacciones de tal manera que las reacciones ocurren rápidamente y eso es lo que le permite a la célula, ¿sí? ¿Se acuerdan de algo que les dije que no se les podía olvidar? ¿Qué fue lo que les dije que no se les podía olvidar? Que el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso, lo cual obliga a las células a adaptarse a esas condiciones cambiantes del medio. Eso no se les puede olvidar. Las células están siempre en ese ambiente cambiante, entonces tienen que estar activando e inhibiendo rutas metabólicas para poder sopesar esa nueva condición. ¿Listo? Fundamental para eso entonces las enzimas. ¿Por qué? ¿De quién dependen las rutas metabólicas? De las enzimas. Entonces, bueno, esto es todo lo que vamos a discutir en este capítulo. ¿Sí? ¿Qué son las enzimas? ¿Qué? Las enzimas son proteínas. ¿Listo? Son proteínas y entonces, como proteínas, obedecen a todas las propiedades de las proteínas. ¿Okay? Y tienen varias particularidades que ya les voy a ir contando. Hay otras moléculas, pues siempre se hablaba de las enzimas como proteínas. De hecho, las primeras proteínas que se descubrieron, ¿sí?, fueron las enzimas. ¿Listo? Pero por allá en los años 80, 1980, un par de científicos, Thomas Sheck y Sidney Altman, descubrieron unas moléculas de RNA, ¿sí?, RNA ribosomal, que tenía la capacidad de hacer los enlaces peptídicos. O sea que la peptidiltransferasa, o sea, la que hace proteínas en los ribosomas, no es una enzima proteica, es una enzima hecha de RNA, es una molécula de RNA que se encarga de hacer los enlaces peptídicos. O sea que quien hace proteínas no son las proteínas, sino los RNAs ribosomales 23S en los procariose o 28S en el caso de nuestras células. Y ese fue un descubrimiento buenísimo de este par de científicos porque abrió de nuevo la discusión de quién había sido primero, si el huevo o la gallina. ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Bueno, esa discusión, ¿por qué se volvió a abrir? ¿Sí? Se volvió a abrir porque entonces surgió la pregunta, ¿quién fue primero? ¿El DNA o el RNA? Porque descubrieron que el RNA tenía capacidad catalítica, o sea, puede hacer proteínas, ¿será que no puede hacer DNA? ¿No? Entonces, la discusión sigue abierta, o sea, no se ha cerrado todavía y seguirá abierta, pero esa propiedad particular de las moléculas de RNA, de algunas, de hacer catálisis, pues es bien importante. A esas moléculas de RNA que tienen esa capacidad de hacer catálisis, se les conoce como ribosimas y se utilizan bastante en biología molecular y entonces van a hablar de ellas bastante el próximo semestre en biología molecular, de las moléculas de RNA catalíticas. También se ha descubierto que hay anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas que tienen una función particular, que es reconocer a las moléculas extrañas que entran al organismo y bloquearlas. ¿Sí? Bien. Se pegan a ellas, las neutralizan, luego viene un macrófago que se come eso y se destruye tanto el anticuerpo como la molécula que nos va a hacer daño. Esa es la función de los anticuerpos. Entonces se han descubierto unas moléculas de anticuerpo que tienen la capacidad de que además de que neutralizan al antígeno, lo modifican
ligeramente, como si fueran una enzima. Entonces a esos anticuerpos se les llaman anticuerpos catalíticos, se les conoce como enzimas. ¿Sí? Esto se los mencionará allá en la bioquímica 5, ¿sí? En inmunología. Entonces allí les van a hablar de los anticuerpos catalíticos. ¿Listo? Nosotros nos vamos a centrar en estos, en aquellas enzimas proteicas que participan en el metabolismo. ¿Listo? Bueno, ¿qué quiere decir la palabra enzima? O sea, ¿por qué llaman enzimas? Y tiene que ser enzima como está escrito allí, con Z. ¿Sí? Que suena raro, ¿no es cierto? Porque en un buen español, enzima, ¿no? Imagínense un españolete diciendo encima. Entonces, en buen español, sí, debería de ser con C, ¿no es cierto? ¿No? Es C. ¿Y por qué? Porque no está en español. Está en un libro. Y el término enzima quiere decir en la levadura. ¿Y por qué quiere decir en la levadura? ¿De dónde viene eso? Un científico que estudiaba la fermentación de la cebada por levaduras, ¿sí? Para producir alcohol, se hizo la pregunta: ¿será que si no utilizo levaduras vivas, sino un extracto de levadura, o sea, las mato, ¿sí? ¿Por qué? Era más fácil conservarlas como extracto que conservarlas como levaduras vivas. ¿Será que si utilizo el extracto también hay una fermentación, o sea, la conversión de los carbohidratos a alcohol? Sí. Y utilizo el extracto, ¿y qué creen? Sí. Efectivamente hubo la fermentación. Entonces el tipo dijo, hay algo en la levadura que fermenta los carbohidratos. Y ese en la levadura es lo que quiere decir la palabra enzima. Entonces esa es la lógica del cuento. Ya uno conociendo el cuento, pues ya encuentra el por qué hacen catálisis. Ustedes van por la calle y dicen, ay, allá va una enzima. ¿Por qué pueden decir eso? ¿Por qué pueden decir que allá va una enzima? Porque dice especificidad, o sea, porque es específico, tiene la capacidad de escribir. Eso es una razón, sí. ¿Por qué más? Reconocimiento. ¿Cómo es que este nombre? Juan Sebastián. Entonces yo digo, ay, allá viene Juan Sebastián. ¿Y por qué puedo decir que allá viene Juan Sebastián? Reconocimiento. Porque la persona que viene allá tiene el tamaño de Juan Sebastián, el cabello como lo tiene Juan Sebastián, se viste más o menos como se viste Juan Sebastián. Entonces, camina como Juan Sebastián, se peina como Juan Sebastián, tiene el tamaño como Juan Sebastián, entonces es Juan Sebastián. O sea, hay unas características particulares que tiene, que lo identifican como Juan Sebastián. ¿Estamos? Bueno, para poder decir allá viene una enzima, hay unas características particulares que la identifican como enzima. La primera característica es esta. Aquí están las características. La primera es catálisis. Todas las enzimas tienen la capacidad de catálisis. ¿Qué es catalizar? Aumentar la velocidad de una reacción. Aumentar la velocidad de una determinada reacción química. ¿Y cómo hacen las enzimas para aumentar la velocidad? ¿Cómo? El estado de transición, o sea que disminuyen la energía libre, así que con menos energía libre se llega al estado de transición. Y eso, si es menos energía libre, quiere decir que hay menos inversión, entonces transcurre más rápidamente la reacción. Eso es la catálisis, no se preocupen que vamos a ver los detalles
¿sí? De la catálisis. Por ahora tengamos la concepción general. La otra característica que les sirve para ustedes decir, allá viene una enzima, es lo que dice Daniel, la especificidad. Las enzimas son específicas, tienen la capacidad de discriminar. ¿Sí? Aquí discriminar no lo vamos a ver como algo negativo. Ellas tienen la capacidad de discriminar entre las moléculas. Imagínense el mundo de las moléculas. ¿Se lo han imaginado? Un citoplasma celular. ¿Cómo es esa vaina? ¿No? ¿Nunca se han imaginado eso? Imagínense cómo puede ser un citoplasma. Un poco de moléculas de glucosa, pero también por ahí van paseándose los aminoácidos, ¿sí? Y además como es líquido, entonces se forman corrientes, ¿no? Y entonces las moléculas se mueven para allá y para acá, todas esas moléculas, además están las proteínas, las enzimas. Y entonces, ¿cómo hace la hexoquinasa para reconocer a la glucosa? N6 tiene 6. ¿Cuáles receptores? ¿Cuáles receptores? Les estoy diciendo que se imaginen un citoplasma. Y la hexoquinasa anda desesperadamente buscando a la glucosa. ¿Cómo hace la hexoquinasa para reconocer? Ah, ya está la glucosa. ¿Y en qué se radica esa especificidad? Y la hexoquinasa entonces ¿verdad? Ok, es tener la forma, esa parte me gusta y además de eso, ¿qué tiene que haber? Muy bien. Y además, ustedes se olvidan de lo obvio, son moléculas, no oyen, no ven ni entienden, o sea, ¿qué tienen que hacer? Contacto. Tienen que hacer contacto, tienen que chocar entre sí, que hablábamos en cinética química. Los choques tienen que chocar entre sí, entonces la glucosa choca con la enzima. ¿Sí? Pero resulta que la glucosa, esta es la enzima, no lo ven, las pilitas de aquí está el sitio donde tiene que la glucosa entrar. Y la glucosa tiene que entrar así. Esta es la glucosa. Tienen que hacer este. Si entra ahí, así, entonces la enzima la transforma. Pero imaginen que viene la glucosa y choca con la enzima así. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? ¿Ah? No la va a transformar. Entonces, ¿qué hace esa glucosa? ¿Se queda ahí? Se despega. ¿Cierto? ¿Vamos? Llega la glucosa así. Tampoco. ¿Y tiene que llegar? ¿De qué forma? Vengo que dice, por ejemplo, una molécula que no es la glucosa tiene una forma parecida. O sea, tiene un grupo funcional que es el que se une con esa enzima. ¿Qué pasa? Pues ahí pasa otra reacción que no es necesaria. No. Se pega allí, como no tiene los otros grupos, entonces bloquea. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante, que se llama inhibición competitiva. ¿Listo? Bueno, entonces, tiene que haber un choque y ese choque tiene que ser de una cierta forma. Y eso es lo que le da a la enzima la capacidad de discriminar. Y eso es un concepto que tienen que tener claro para entender la interacción proteína-ligando. ¿Qué es interacción proteína-ligando? Cómo se unen las proteínas a diferentes moléculas. O sea, cuando estudian la interacción hormona-receptor, aplica esto mismo que les voy a decir. Cuando estudian la relación enzima-sustrato, cuando estudian la relación antígeno-anticuerpo, cuando estudian la relación DNA-factores de transcripción. ¿Listo? Y se basa en un principio que se llama reconocimiento molecular.
¿Y en qué consiste el reconocimiento molecular? Como estas moléculas no tienen órganos de los sentidos, entonces cuando chocan, los chocos son azarosos. ¿Qué quiere decir azarosos? Al azar. Entonces pueden chocar de diferentes formas y entonces tiene que haber una complementariedad en forma y en carga. ¿Cómo es en forma? Si aquí está la enzima y tiene el lugar donde va a unirse el sustrato, es así, ¿el sustrato qué forma tiene que tener? Una forma complementaria. Pero hay muchas sustancias que pueden tener una forma parecida a esta. Entonces hay una complementariedad en forma, pero además tiene que haber la complementariedad en carga. Entonces, si este es positivo, este de acá tiene que ser negativo. Entonces, puede ser que llegue otra molécula que tenga la forma complementaria, pero este sea positivo y este sea positivo, entonces, ¿listo? Si aquí hay un donador de enlace de hidrógeno, acá tiene que haber un aceptor de enlace de hidrógeno. Si aquí hay un grupo hidrofóbico, acá tiene que haber otro grupo hidrofóbico. No, hidrofóbico, para las interacciones hidrofóbicas. ¿Se acuerdan que se dan entre los grupos hidrofóbicos que el agua los aísla? ¿Estamos? Entonces, esas interacciones débiles son fundamentales en todo este reconocimiento molecular. No se pueden formar enlaces covalentes. Imaginen que llega el sustrato y forma un enlace covalente estable ahí con la enzima. ¿Qué va a pasar? Que ahí, ¿no es cierto? Entonces se van a dar estas uniones por interacciones débiles. Y si de pronto se forma un enlace covalente, tiene que existir la forma de romperlo de nuevo. ¿Sí? Porque las enzimas tienen una particularidad. Ellas entran a la reacción química, ¿sí? Y salen igualitas a como entraron. O sea, ellas salen como yo no hice nada. No les pasa, no sufren ningún cambio. ¿Listo? Entonces, la especificidad es una característica fundamental de las enzimas. Y hay de especificidades a especificidades. A ver, ¿qué quiere decir eso? Tenemos el caso de la hexoquinasa. La hexoquinasa se especializa en ¿qué? Fosforilar hexosas. Dígame en hexosas. La glucosa. La fructosa. La galactosa. La galactosa. Hay una manosa, glucosa, gulosa, galactosa, ¿sí? Todas esas son hexosas. La familia de las hexosas es la más grandotota. Entonces la glucosa, la hexoquinasa tiene la particularidad que ella puede ponerle grupo fosfato a cualquier hexosa. ¿Listo? Entonces, ¿será específica? Sí. O sea, con respecto de que son hexosas, sí, pero pues, o sea, hay muchísimas hexosas. ¿Pero será específica? Sí, en ese sentido sí. Sí, porque no le pone el fosfato ni a las pentosas, ni a las tetrosas, ni a las triosas. O sea, listo, perfecto. Tenemos otra enzima que se llama la glucoquinasa. Y la glucoquinasa, adivinen qué hace. Lo mismo que la hexoquinasa, ponerle grupo fosfato, pero solamente a una hexosa, glucosa. Esa es la única que le ponen grupo fosfato. Entonces, ¿la glucoquinasa será específica? Sí. Y entre glucoquinasa y hexoquinasa, ¿quién cree que sea más específica? Glucoquinasa. Entonces, por eso les digo, hay de especificidades a especificidades. Hay unas que son muy específicas, otras que no son tanto, pero en general, todas las enzimas tienen un determinado grado de especificidad. Por esa razón, la especificidad varía con cada enzima. ¿Estamos? Otra característica de las enzimas, la regulación. Entonces, las enzimas son susceptibles de regulación. ¿Regulación qué es?
activarlas o inhibirlas. O sea, trabajen más o trabajen menos. ¿Y eso por qué? Por lo que les he dicho. Que en la célula, ¿qué? El ambiente es cambiante, el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso, y por eso las células se tienen que adaptar a las condiciones cambiantes del medio. ¿Hacemos un quiz? Esos temas, porque veo que están así como medio rotantes, porque hagamos un quizecito. Pues como para ver, ¿no? Ya, sí. Sí, ¿no? De bioquímica 1, los recuerdos. No, porque usted ve, pues como para recordar, ¿no? Si ven que el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso, y las células se tienen que adaptar a las condiciones cambiantes del medio, a eso es que me refiero. ¿Sí me comprenden? Así le pasa a la célula, las condiciones del medio cambian de un momento a otro. ¿Y qué tiene que dar la célula? No, de ahora, no, pero ver cómo se adaptan a esas condiciones cambiantes del medio. Bueno, les digo que no se les puede olvidar. Espero que ya con ese ejemplo no se les olvide, ¿sí? Y todo lo que vamos a estar viendo gira en torno a esa premisa. Entonces, hay que hacer regulación. Pero las enzimas no es necesario regularlas a todas en una ruta metabólica. Con regular una o dos es suficiente, y eso lo vamos a ver a lo largo de la ruta metabólica. Que se regulan una o dos enzimas, y con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, borré la ruta metabólica de allá, pero acá quedó una engararañada, pero igual era una ruta metabólica. Entonces, si yo quiero regular esta ruta, que no fluya tanto hacia N, ¿qué hago? Inhibo a E3 o a E2, y con eso disminuyo el flujo. ¿O qué hago? Activo, o sea, pongo a trabajar más rápido a E1 o a E2, ¿no? Y eso. Entonces, eso me lo va a determinar, ¿qué? Las condiciones cambiantes del medio, del ambiente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, no todas las enzimas son regulables, pero sí algunas tienen esa propiedad de regulación. Otra particularidad por la cual ustedes pueden decir allá va una enzima es porque muchas enzimas, para poder llevar a cabo la función, necesitan ayuda. ¿Ayuda de quién? De otra molécula u átomo que les ayude a poder hacer su función. A esa otra molécula u átomo, ¿cómo le vamos a llamar? De manera general, un cofactor. Si es un átomo, por lo general los átomos involucrados en esto son cationes metálicos. ¿Qué es un catión? Un ion cargado positivamente. ¿Ejemplos? El sodio. El ion sodio. ¿Cómo es el ion sodio? ¿Cómo es el ion sodio? Na más, ese es el ion sodio. ¿Y el ion calcio? Ca más 2. ¿No es cierto? El ion zinc. ZNI. ZN más 2. ¿Sí? Entonces, por lo general son ion calcio, ion magnesio, ion potasio, ion manganeso, ion cobre. ¿Sí? Que es los variantes de ion cobre. Ion cúprico, ion próximo. Cobre más 1, cobre más 2. Estamos hablando. Son las únicas formas de No existen varios, pero principalmente son. Entonces, unos cofactores son cationes metálicos, ejemplo que estamos hablando.
¿Listo? Por eso necesitamos esos cationes. Acuérdense por allá cuando hablamos de bioelementos, tabla periódica. Vuelvo y les repito, tienen que retrotraer toda la bioquímica 1 y vean que así no hay problemas. Listo. Los otros que pueden servir como cofactores son moléculas orgánicas, ¿sí? O sea, moléculas hechas de carbono que le ayudan a la enzima a llevar a cabo la función. Esas moléculas orgánicas, ¿cómo las llamamos? Coenzimas. ¿Listo? Que hay que diferenciarlas, ya les había explicado el semestre pasado, de los grupos prostéticos. Los grupos prostéticos, ¿qué son? También moléculas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia? Grupo prostético se une covalentemente a la enzima. La coenzima no, se une por interacciones débiles. ¿Ok? Entonces, esas coenzimas por lo general provienen de un grupo de moléculas que nosotros no podemos hacer y tenemos que imparentablemente consumirlas en la dieta. ¿Cuáles son esas moléculas? Las vitaminas. Las vitaminas. Las vitaminas no las podemos hacer y tenemos que consumirlas en la dieta y son importantísimas ¿para qué? Para poder hacer esas coenzimas. ¿Sí? Coenzimas que si no están, la enzima no funciona. Entonces son los cofactores. ¿Cuáles enzimas necesitan cofactores? Muchas. ¿Todas necesitan cofactores? No. Hay unas que sí y otras que no. Y hay otra característica de las enzimas que no está allí y se la voy a explicar de esta forma. ¿Ayer tuvieron clase? Sí. ¿Les dejaron tareas para hoy? ¿Hoy les han dejado tareas? ¿Salvo las mías? ¿Sí? ¿Pero cómo se sienten? ¿Bien? ¿Están tranquilos? ¿Sí? ¿En 4 meses cómo creen que van a estar? No van a querer saber nada de esta vaina, ¿no es cierto? A pesar de que ustedes voluntariamente se metieron a esta vaina. Esas son las palabras de la vida, ¿no? Entonces, a eso se le llama saturación. Eso mismo le pasa a las enzimas. Entonces la enzima le empiezan a pasar sustrato. Le pasan 2 moléculas de sustrato. Le pasan de A3, le pasan de A4, le pasan de A5, le pasan de A6, le pasan de A7, hasta cuando le pasan de A8 la enzima dice, solamente proceso 7 al tiempo. Y entonces empiezan a pasarle más y más sustrato y ella va haciéndolo de A7. Y ese sustrato se va acumulando ahí y ella sigue a su ritmo, ¿no es cierto? A eso se le llama saturación. ¿Listo? Entonces las enzimas son saturables, llegan a una máxima capacidad de trabajo, ¿sí? Y eso gráficamente, pues cuando veamos cinética vamos a verlo más en detalle, pero gráficamente lo podemos representar aquí así. Esta es la concentración de sustrato y acá va a ver la velocidad de la enzima y entonces ellas hacen esto. O sea, la velocidad va aumentando a medida que va aumentando la concentración de sustrato, pero llega un momento a esta concentración de sustrato donde la enzima, por más sustrato que le pongan, sigue trabajando a la misma velocidad. Quiere decir que llegó a su máxima capacidad de trabajo, a eso le llamamos velocidad máxima, y en ese estado decimos que la enzima está saturada. Entonces son susceptibles de saturación. ¿Listo? Entonces son las 5 características fundamentales de las enzimas, que vamos a ampliar esas 5 características fundamentales. El deseado es como el brochazo general. Ok. ¿Están cansados? Bueno, ya casi terminamos. Por hoy. Entonces, esto que tenemos aquí es la representación de una enzima, es una representación bastante aproximada, porque es basada en la estructura cristalográfica de la enzima. O sea, es como si estuviéramos viendo la enzima, solamente que por métodos bioinformáticos, entonces se hace este modelo, pero es basado en la estructura real. Es muy buen modelo. Le falta algo que tienen las enzimas en la célula y que aquí en el modelo no se puede representar, y ese algo es movimiento.
esto no es estático, esto se está moviendo, este cachito se está moviendo para allá y para acá, todo eso se mueve. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que la enzima es como un animalito de esos que está moviendo de para todos lados, eso se está moviendo. Y entonces, la enzima tiene un lugar en toda su estructura en donde ocurre toda la acción, o sea, donde llega el sustrato, donde existe esa complementariedad de forma y de carga. ¿Sí? El lugar que les mostraba ahorita aquí en el señalador donde están las pilas, a ese lugar que es donde ocurre toda la acción, pues se le puso un nombre así muy original. Se llama el sitio activo. ¿No? ¿Y por qué razón? Pues porque ahí es donde la enzima transforma el sustrato a producto. ¿Sí? Entonces, en ese sitio activo, que lo vamos a estudiar en detalle, ¿sí? Vamos a ver que hay poquitos aminoácidos, no pasan de 8. Y son aminoácidos que en la estructura primaria de la proteína están distantes. ¿Sí? Pero cuando se da la estructura, ¿qué nivel estructural sería ese? Esa sería la estructura terciaria. Cuando se llega a la estructura, ¿y por qué no es cuaternaria? Porque no hay varios terciarios. Exactamente, porque es una sola estructura, una sola molécula. ¿Ok? Y entonces, cuando se llega a la estructura terciaria, esos aminoácidos que en la estructura primaria estaban muy distantes entre sí, ahora quedan en el mismo lugar, quedan ahí cerquita, y ahí es donde se genera el bolsillito para que se una el sustrato, que aquí está representado pues por esta molécula. Luego vamos a hablar pues de las características de ese sitio activo. ¿Ok? Bueno, entonces, las enzimas tienen nombres. Entonces, de eso vamos a hablar en la próxima clase. Sigan leyendo ese capítulo 8 sobre las enzimas, que en la próxima